Michelle, mi prometido, dijo que pospondría la boda por motivos económicos, pero en realidad estaba esperando el nacimiento de su hijo con su amante. No puedo seguir con la boda, me dijo Michelle por teléfono aquella mañana. Las cosas en la empresa están complicadas y necesito resolver algunos asuntos financieros. Primero, era la tercera vez que posponía nuestro matrimonio en los últimos 6 meses. Cada vez tenía una excusa diferente, pero todas sonaban razonables viniendo de él. Siempre tan responsable con el dinero. Lo que no sabía en ese momento es que la verdadera razón estaba creciendo en el vientre de su secretaria. Ese mismo día, mientras revisaba los mensajes del grupo de WhatsApp de mis amigas, vi algo que me heló la sangre. Carol había enviado una foto al chat equivocado, una imagen de Michelle saliendo de una clínica prenatal con Luisa, su secretaria de 25 años. Ella llevaba un vestido ajustado que dejaba ver su embarazo de casi 7 meses. Michelle la sostenía por la cintura, con la misma delicadeza con la que solía tocarme a mí. Carol borró la foto inmediatamente, pero ya era tarde, la había visto. Mi cerebro se negaba a procesar lo que mis ojos acababan de ver. Me quedé sentada en mi escritorio, en la oficina, con la mirada fija en la pantalla del celular, mientras las notificaciones seguían llegando. Carol, Ana. Perdón, eso no era para este grupo. Carol, necesitamos hablar. Carol, por favor, contesta mis llamadas. Carol, lo siento tanto, las ignoré todas. No podía responder, no podía hacer nada más que intentar respirar mientras mi mundo se derrumbaba. 8 años de relación, 8 años creyendo que había encontrado al hombre perfecto, el tipo de hombre que llamaba para avisar si iba a llegar tarde del trabajo, que recordaba cada aniversario, que había planeado pedirme matrimonio en París porque sabía que era mi ciudad favorita. Como no lo vi venir, las señales estaban ahí, las llamadas que siempre tenía que atender en privado, las reuniones que se alargaban hasta la noche, los mensajes que escondía cuando yo me acercaba. Incluso había cambiado la clave de su celular hace unos meses diciendo que era por política de la empresa. Me levanté de mi escritorio y fui al baño. Necesitaba agua fría en mi cara. Necesitaba despertar de esta pesadilla. En el espejo vi a una mujer que no reconocí, tenía 32 años, era gerente de marketing en una multinacional, ganaba mi propio dinero y aún así me sentía como una idiota completa. Mi teléfono seguía vibrando. Esta vez era un mensaje directo de Luisa. Ana, sé que no me conoces, pero necesitamos hablar. Es sobre Michelle y hay cosas que debes saber. ¿Qué podría decirme la amante de mi prometido? ¿Qué explicación podría justificar esto? Mis manos temblaban mientras tecleaba una respuesta, pero me detuve. No. Si iba a enfrentar esto, necesitaba estar preparada. Volví a mi escritorio y abrí mi computadora. En menos de una hora encontré todo lo que necesitaba saber: estados de cuenta, correos, registros de llamadas. Michelle no era tan cuidadoso como creía, o tal vez después de tanto tiempo mintiéndome se había vuelto descuidado. La verdad era peor de lo que imaginaba. No solo esperaba un hijo con Luisa, había estado manteniendo un apartamento para ella desde hace más de un año. Los estados de cuenta mostraban pagos mensuales de alquiler, compras de muebles, ropa de bebé, todo mientras me decía que necesitábamos posponer nuestra boda por problemas financieros. A las 5 de la tarde, cuando la mayoría de mis compañeros ya se habían ido, recibí otro mensaje de Michelle: cenamos esta noche. Tengo algo importante que decirte sobre la boda. Mi estómago se revolvió. ¿Planeaba decirme la verdad o tendría preparada otra mentira? Claro, respondí en mi departamento a las 8. Perfecto. Contestó: llevo esa botella de vino que tanto te gusta. Siempre tan considerado, incluso cuando estaba a punto de destruir mi vida, salí de la oficina en piloto automático. En el camino a casa, pasé por una farmacia, compré una prueba de embarazo, no porque creyera estar embarazada, sino porque necesitaba tener algo en las manos. Algo que explicara por qué había estado en la misma clínica prenatal donde Carol los había visto en casa. Guardé todas las revistas de novias, las muestras de invitaciones. Los catálogos de vestidos los metí en una caja que escondía en el fondo del armario. Luego me senté en el sofá y esperé con la prueba de embarazo en una mano y mi teléfono en la otra, donde el mensaje de Luisa seguía sin responder. El timbre sonó exactamente a las 8. Michelle siempre fue puntual, una cualidad que antes admiraba y ahora me parecía irritante.
Lo dejé esperar unos minutos mientras me miraba en el espejo una última vez, asegurándome de que mi rostro no delatara lo que sabía cuando abrí la puerta. Ahí estaba él, con su traje de oficina y esa sonrisa que antes me derretía. En una mano, llevaba la botella de vino prometida y en la otra, su maletín de trabajo. Me dio un beso en la mejilla, un gesto que se sintió como una bofetada. ¿Día pesado?, preguntó mientras entraba aflojándose la corbata. ¿Te ves cansada tú? También respondí, observando las ojeras bajo sus ojos. Me pregunté si eran por el estrés de mantener tantas mentiras o por las noches que pasaba con Luisa. Michelle se dirigió a la cocina, buscando el sacacorchos donde siempre estuvo. Conocía mi departamento como la palma de su mano. Habíamos pasado incontables noches aquí planeando nuestro futuro. Un futuro que ahora se desmoronaba frente a mis ojos. Ana comenzó mientras servía el vino, sobre lo que te dije esta mañana. Espera, lo interrumpí, antes de que sigas. Hay algo que necesito mostrarte. Fui al baño y regresé con la prueba de embarazo. La expresión de Michelle cambió instantáneamente, el color abandonó su rostro. Esta comenzó a preguntar, su voz temblando. No respondí secamente, pero es curioso que esta sea tu primera reacción cuando ni siquiera hemos tenido relaciones en los últimos 3 meses. Siempre estás demasiado cansado o estresado por el trabajo, ¿verdad? Michelle se quedó inmóvil. El vino olvidado en la mesa también es curioso. Continué, que compré esta prueba en la farmacia de la clínica prenatal, donde vas con Luisa, la misma clínica donde la acompañaste esta mañana. Ana, yo no, Michelle, no quiero excusas. Lo que quiero es la verdad. Por una vez en tu vida, sé honesto conmigo. Se dejó caer en el sofá, hundiendo la cabeza entre las manos. Signo de interrogación abierta. ¿Cómo te enteraste? Eso es lo único que te preocupa. ¿Cómo me enteré y no el hecho de que has estado viviendo una doble vida? No es así, protestó débilmente, las cosas se complicaron. Signo de interrogación abierta. ¿Se complicaron como el apartamento que le alquilaste hace un año o los muebles que compraste para el cuarto del bebé, o tal vez te refieres a las mentiras que me has estado diciendo sobre los problemas financieros? Sus ojos se abrieron con sorpresa. No esperaba que tuviera tantos detalles. Luisa me contactó, agregué, aunque no era cierto que hubiera hablado con ella, parece que tiene mucho que decir. Signo de interrogación abierta. ¿Hablaste con Luisa? Su voz sonaba alarmada. ¿Qué te dijo exactamente? Su reacción me confirmó que había más secretos, más mentiras, que aún no conocía. Signo de interrogación abierta. ¿Por qué no me lo dices tú? Presioné. ¿Qué más estás ocultando? Michelle se levantó y comenzó a caminar por la sala, un hábito que tenía cuando estaba nervioso. Ana, esto no es tan simple como parece. No es simple. Déjame simplificarlo por ti. Embarazaste a tu secretaria mientras estabas comprometido conmigo, le montaste una vida paralela con el dinero que supuestamente estabas ahorrando para nuestra boda y ahora, en lugar de ser honesto, sigues mintiendo. Me falta algo, el bebé comenzó a decir, pero se detuvo. Signo de interrogación abierta. ¿Qué pasa con el bebé? No es el primero, susurró. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me senté, mis piernas ya no podían sostenerme. Signo de interrogación abierta. ¿Qué quieres decir, Luisa y yo? Esto no comenzó hace un año. Llevamos 3 años juntos. Tuvimos un bebé hace 2 años, pero lo perdió. Este embarazo. Ese es nuestro segundo intento. 3 años mientras planeábamos nuestra boda, mientras me prometías amor eterno en París, mientras hablábamos de formar una familia. Él ya tenía otra familia. Vete, dije, mi voz apenas audible. Ana, por favor, déjame explicarte. Signo de exclamación abierta. Vete. Grité, lanzándole lo primero que encontré. La botella de vino que había traído se estrelló contra la pared, manchando de rojo el papel tapiz que habíamos elegido juntos. Michelle retrocedió, tomó su maletín y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo. Lo siento, dijo, nunca quise lastimarte. Pero lo hiciste, respondí. Y ni siquiera tuviste el valor de ser honesto al respecto. Después de que se fue, me quedé sentada en la oscuridad, mirando la mancha de vino en la pared. Mi teléfono vibró. Era otro mensaje de Luisa. Podemos vernos mañana. Hay algo que necesitas saber sobre Michelle y su familia. No eres la única a quien ha engañado. Acordamos encontrarnos en un café alejado del centro donde nadie nos conociera. Elegí una mesa en el rincón más apartado y esperé, jugando nerviosamente con mi taza de café. Cuando Luisa entró,
Su embarazo era aún más evidente de lo que mostraba la foto. Se sentó con dificultad, acariciando su vientre de forma protectora. Gracias por venir, dijo su voz, más suave de lo que esperaba. No había hostilidad en sus ojos, solo un cansancio profundo que me resultaba familiar. ¿Por qué querías verme? Pregunté directamente. No estaba de humor para cortesías. Porque mereces saber la verdad, no solo sobre Michelle, sino sobre toda su familia. ¿Estás a punto de casarte con él? ¿O al menos eso crees? Sacó una carpeta de su bolso y la puso sobre la mesa. ¿Sabías que Michelle ya está casado? El café que estaba bebiendo se atascó en mi garganta. Que se casó hace 5 años en Argentina. Su esposa se llama Valentina, tienen 2 hijos. Abrió la carpeta y comenzó a mostrarme documentos, un certificado de matrimonio, fotos familiares, estados de cuenta que mostraban transferencias regulares a una cuenta en Buenos Aires. ¿Cómo conseguiste esto? Logré preguntar mientras las imágenes pasaban frente a mis ojos. Michelle con una mujer hermosa y 2 niños pequeños, todos sonriendo a la cámara en lo que parecía una fiesta navideña reciente. Trabajo como su secretaria, ¿recuerdas? Tengo acceso a todos sus documentos. Al principio no sabía nada. Me enamoré de él como una idiota creyendo que era un hombre divorciado que había tenido mala suerte en el amor. Cuando perdí nuestro primer bebé me prometió que dejaría todo por mí, que solo necesitaba tiempo para arreglar sus asuntos. Se detuvo para tomar un sorbo de agua. Su mano, temblando ligeramente, fue después de perder al bebé que empecé a investigar. Necesitaba entender por qué nunca podíamos hacer planes concretos, por qué siempre había una excusa para no formalizar nuestra relación y entonces encontré todo esto. ¿Por qué no lo dejaste cuando lo descubriste? Pregunté, aunque ya imaginaba la respuesta. Estaba devastada por la pérdida del bebé. Michelle era mi único apoyo. Y cuando me enteré que estaba embarazada de nuevo, se tocó el vientre instintivamente. Pero hay más. Su padre, don Roberto, maneja todo un esquema de empresas fantasma. El dinero que Michelle dice que gana en la empresa familiar, gran parte viene de negocios ilegales. Me mostró más documentos, registros bancarios, transferencias sospechosas, empresas que existían solo en papel. ¿Por qué me cuentas todo esto ahora? Porque estoy asustada, admitió su voz quebrándose. Hace una semana encontré algo que no debería haber visto, documentos sobre propiedades en Paraguay, transacciones grandes de dinero. Cuando don Roberto se dio cuenta, me amenazó. Dijo que si hablaba me aseguraría de que mi bebé naciera en una celda. Un escalofrío recorrió mi espalda. Don Roberto, el padre de Michelle, siempre me había parecido un hombre intimidante detrás de su fachada de empresario respetable. Ahora entendía por qué. Necesito tu ayuda, Ana, continuó Luisa. Tengo copias de todo, pero no puedo usar nada de esto sin exponerme. Tú, en cambio, ¿quieres que los denuncie? Quiero que hagas lo que yo no puedo hacer. Tienes contactos en los medios, tienes una reputación, a ti te escucharán. Los documentos de las empresas fantasma, las pruebas de los negocios ilegales, incluso grabaciones de conversaciones. Me recliné en mi silla procesando toda la información. Michelle no solo me había engañado, era parte de una red de mentiras mucho más grande. ¿Qué hay de Valentina? Pregunté, la esposa en Argentina. ¿Ella sabe algo de esto? No lo sé con certeza, pero creo que está tan engañada como lo estábamos nosotras. Los documentos muestran que Michelle le envía dinero mensualmente, pero siempre a través de cuentas que parecen legítimas. Mi teléfono vibró, era un mensaje de Michelle. Ana, por favor, necesitamos hablar. Las cosas no son como parecen. Dame una oportunidad de explicarte todo, Luisa notó. Mi expresión es él, asentí. ¿Quiere explicarse? Ten cuidado, advirtió. Cuando lo confronté sobre Valentina, inventó una historia muy convincente sobre cómo su matrimonio era solo un arreglo legal para proteger a los niños. Tiene una explicación para todo. Me levanté, necesitaba aire. La cabeza me daba vueltas con toda esta información. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Luisa. Primero necesito verificar todo esto por mi cuenta. No puedo simplemente confiar en tu palabra, lo entiendo. Pero por favor, ten cuidado, esta familia no son lo que parecen. Mientras caminaba hacia mi auto, otro mensaje de Michelle llegó. Estaré en tu departamento en 1 hora. Por favor, escúchame, hay cosas que necesitas saber. Decidí no esperar a Michelle en mi departamento,
En su lugar, manejé hasta su oficina. Si quería respuestas, las obtendría en su territorio, donde guardaba todos sus secretos. Usé la llave que me había dado años atrás cuando me dijo que confiaba plenamente en mí. ¡Qué ironía! La oficina estaba a oscuras, iluminada solo por las luces de la ciudad que entraban por los ventanales. Conocía bien este lugar, había pasado incontables noches esperándolo aquí, mientras él terminaba trabajo pendiente. Me preguntaba cuántas de esas noches en realidad las había pasado con su familia en Argentina, conectado por videollamada con sus hijos. Encendí su computadora. La contraseña fue fácil, la fecha de nacimiento de sus hijos argentinos. Típico de Michelle usar algo que nadie sospecharía porque nadie sabía de su existencia. En menos de una hora encontré todo lo que necesitaba: correos, documentos, fotos, transferencias bancarias. Luisa no había mentido. Mi teléfono sonó. Era Michelle. ¿Dónde estás? Estoy en tu departamento. ¿En tu oficina? Respondí secamente. Pensé que sería un mejor lugar para hablar sobre Valentina y los niños. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. No te muevas, dijo. Finalmente voy para allá. Mientras esperaba seguí explorando cada archivo que abría. Revelaba una nueva mentira. No solo tenía una familia en Argentina, también propiedades en Paraguay, cuentas en Panamá y una red de empresas fantasma que hacían parecer legítimo el dinero sucio de su padre. Encontré fotos familiares guardadas en una carpeta encriptada: cumpleaños, navidades, vacaciones. En todas ellas Michelle sonreía como el padre y esposo perfecto. Me pregunté si en algún momento se había sentido culpable por llevar tantas vidas paralelas. Ana, su voz me sobresaltó, estaba parado en la puerta, su silueta recortada contra la luz del Michelle. Respondí sin voltear. ¿O debería llamarte Diego? Veo que ese es el nombre que usas en Paraguay. Se acercó lentamente. ¿Puedo explicarlo todo en serio? ¿Puedes explicar por qué le mentiste a 3 mujeres diferentes? ¿Por qué tienes 2 familias? ¿O por qué ayudas a tu padre a lavar dinero? Las cosas no son tan simples. Comenzó usando ese tono condescendiente que ahora me resultaba insoportable. ¿No? Entonces explícame por qué le envías dinero mensualmente a tu esposa en Argentina mientras le dices a Luisa que no puedes mantener un apartamento más grande para ella y el bebé. Explícame por qué me hablabas de problemas financieros mientras comprabas propiedades en Paraguay. Se sentó pesadamente en el sofá de su oficina. Por primera vez lo vi derrotado. Mi padre comenzó. Todo esto empezó con él. El matrimonio en Argentina fue arreglado. Necesitábamos una conexión con la familia de Valentina para expandir los negocios. Pero me enamoré de ti, Ana. Eso fue real y Luisa también fue real. Luisa fue un error, estaba vulnerable. El matrimonio con Valentina era una farsa y tú estabas tan enfocada en tu carrera. No te atrevas a culparnos a nosotras por tus decisiones. ¿Qué quieres de mí, Ana? Dinero, venganza, te daré lo que quieras. Pero por favor, no hagas público nada de esto. Tu padre es un criminal completo y tú lo has estado ayudando todos estos años. ¿No entiendes lo que él es capaz de hacer? Su voz temblaba. Si esto sale a la luz. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo por tu propio bien. Me levanté y comencé a recoger mis cosas. Había escuchado suficiente. Ana, espera, ¿qué vas a hacer? Me detuve en la puerta y lo miré. El hombre que una vez amé ahora me parecía patético, asustado de su propio incapaz de enfrentarlas consecuencias de sus acciones. Voy a hacer lo que tú nunca tuviste el valor de hacer, respondí. Voy a decir la verdad. Salí de la oficina con una memoria USB llena de evidencia y un plan formándose en mi mente. No sería una venganza impulsiva, sería metódica, calculada, devastadora. Mi primer paso fue contactar a Carol, que además de mi mejor amiga era periodista. Necesito tu ayuda, le dije por teléfono. Tengo una historia que te va a interesar. La historia estalló un domingo por la mañana. Carol había hecho un trabajo excepcional, investigando cada detalle, conectando cada punto. El artículo ocupó la primera plana del periódico más importante del país. Empresario local involucrado en red de lavado de dinero internacional. No mencionaba los matrimonios múltiples de Michelle ni sus infidelidades. Eso habría distraído del verdadero crimen. En cambio, se centraba en las empresas fantasma, las propiedades no declaradas, las conexiones con negocios ilegales.
todo respaldado con documentos, testimonios y evidencia irrefutable. La reacción fue inmediata. Para el mediodía la policía estaba en las oficinas de la empresa. Don Roberto y Michelle fueron los primeros en ser arrestados. Los vi salir esposados en las noticias, padre e hijo, ambos con la misma expresión de incredulidad, como si nunca hubieran imaginado que sus acciones tendrían consecuencias. Luisa me llamó esa misma tarde. Su voz mezclaba alivio y preocupación. ¿Estás segura de esto?, preguntó don Roberto. ¿Tiene conexiones? Ya no las tiene, respondí. Me aseguré de que la evidencia llegara también a autoridades internacionales. Esto es más grande que él ahora. El siguiente paso fue contactar a Valentina. Le envié un correo detallando todo lo que sabía, incluyendo copias de documentos que probaban las actividades ilegales de Michelle. Su respuesta llegó al día siguiente. Ella tampoco había sabido nada. El matrimonio había sido arreglado por su padre, quien ahora también estaba bajo investigación. Gracias, escribió por años. Sentí que algo no estaba bien, pero no tenía pruebas. Ahora puedo proteger a mis hijos y alejarlos de todo esto. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Tuve que testificar, entregar documentos, responder preguntas. La investigación se expandió revelando una red de corrupción que se extendía por varios países. Cada día traía nuevas revelaciones, nuevos arrestos. Michelle intentó contactarme desde la cárcel. Sus mensajes llegaban a través de su abogado. Súplicas, promesas, amenazas veladas. Los ignoré todos. El hombre que una vez amé había desaparecido hace mucho tiempo, si es que alguna vez existió realmente. Un mes después del arresto recibí una visita inesperada en mi oficina. Era la madre de Michelle. ¿Vienes a reclamarme?, pregunté, preparándome para otro enfrentamiento. No respondió sentándose pesadamente. Vengo a agradecerte. La miré sorprendida. Durante años vi cómo Roberto corrompía a nuestro hijo, continuó. Lo convertía en una versión de su padre, manipulador, mentiroso e incapaz de amar. Realmente debí detenerlo antes, pero tenía miedo. Tú hiciste lo que yo nunca me atreví. Sus palabras me dejaron sin aliento. No esperaba esta confesión. ¿Qué pasará ahora?, pregunté. ¿Roberto y Michelle enfrentarán juicio? Los abogados dicen que la sentencia será larga. Yo voy a vender todo y mudarme cerca de mi hermana en España. Necesito empezar de nuevo. La venganza que había planeado terminó siendo más que una simple retribución. Fue una liberación no solo para mí, sino para todas las personas atrapadas en la red de mentiras de los Morales. Luisa tuvo su bebé 2 meses después. Una niña hermosa a la que decidió criar sola. La ayudé a conseguir un nuevo trabajo. Lejos de todo este drama. De vez en cuando nos reunimos para tomar café y reírnos de lo irónico que es que las otras mujeres termináramos siendo aliadas. Valentina regresó a Argentina con sus hijos y el dinero de las propiedades confiscadas. Mantuvimos contacto por correo, apoyándonos mutuamente en el proceso de reconstruir nuestras vidas. Carol ganó un premio de periodismo por su investigación. En la ceremonia de premiación, me dedicó el reconocimiento a mi amiga, que me enseñó que la verdadera fuerza no está en la venganza, sino en tener el coraje de enfrentar la verdad. Un año después, mientras ordenaba mi departamento, encontré la caja con las revistas de novia que había guardado aquella noche. Las hojeé sin sentir nada, ni dolor, ni rabia, ni arrepentimiento. Eran solo papel, como las promesas de Michelle. Las tiré a la basura y salí a caminar. Era una tarde hermosa de primavera, el tipo de día que antes habría pasado planeando una boda que nunca sucedería. En su lugar estaba planeando un viaje a Europa sola. Mi vida no había terminado con la traición de Michelle, apenas estaba comenzando. Esa noche recibí un último mensaje de Michelle a través de su abogado. Quería verme, decía que tenía algo importante que decirme. Esta vez ni siquiera me molesté en responder. Ya no necesitaba explicaciones ni cierres mi venganza. Ya no necesitaba explicaciones ni cierres mi venganza. No había sido destruirlo, había sido liberarme de él y de todo lo que representaba. Algunos dicen que la mejor venganza es vivir bien. Yo descubrí que la mejor venganza es vivir honestamente, algo que Michelle nunca entendió. Mientras él pasaba sus días en una celda, enfrentando las consecuencias de sus mentiras, yo estaba finalmente viviendo mi verdad.